hay mucha diferencia si se come en la calle. Hace 12 días acude a emergencias con cefalea intensa frontal, fiebre de 39.5, dolor abdominal difuso y no presenta diarrea. Fíjense este dato interesante. Presenta. Ahora fíjense este dato que se llama bradicardia relativa. ¿Alguien sabe lo que es una bradicardia relativa o a qué se refiere una bradicardia relativa? ¿Qué? Si su frecuencia cardíaca está en 82. ¿Por qué le llamamos bradicardia relativa si su frecuencia cardíaca aparentemente está normal? ¿Perdón? ¿Son episodios de bradicardia? No. Relativos en proporción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay fiebre tenemos taquicardia. Entonces cuando hay una fiebre de 38, 39 se espera una taquicardia. O sea, es normal que haya taquicardia. Pero en este caso tenemos un paciente muy febril pero que no tiene taquicardia, y a eso le llamamos bradicardia relativa, que es una característica de justamente esta bacteria que nosotros vamos a revisar a continuación. Si se fijan, lengua saburral, una lengua seca, también se ve aliento fétido. Si le palpamos el abdomen podemos encontrar esplenomegalia palpable, o sea, aumento en el tamaño de nuestro hígado, y también podemos encontrar 4 o 5 máculas rosadas en el tórax anterior, unas manchitas color rojo, ¿sí? Todo esto inclusive puede ser más complejo, y también de que este mismo paciente que no se cuida, de que no ha ido a emergencias, pueda padecer una perforación, lo que es una perforación intestinal, con el abdomen plano, el abdomen que lo toco y duele muchísimo, ¿sí? Con todos estos síntomas. Entonces, vamos a hablar de una bacteria conocida, pero a la vez de conocida, muy mal diagnosticada. Y esta es la Salmonella typhi, ¿sí? Primero, la Salmonella typhi no me produce la salmonelosis. La Salmonella typhi me produce una enfermedad llamada fiebre tifoidea, ¿sí? Ahora, vamos a ver primero algunos de patogenicidad, algunos factores de patogenicidad que tiene esta bacteria. Va a ser un bacilo gram negativo de la familia de las enterobacterias. Tienen flagelos. Si se fijan en la imagen, vemos claramente los flagelos que le dan movilidad. Aparte, es una bacteria que tiene cápsula, tiene flagelos, cápsula, tiene flagelos, ¿sí? Forma basilar, y que aparte tiene dos antígenos que me interesan bastante. Aparte del antígeno capsular, tiene el antígeno O y el antígeno H. El antígeno O va a ser un lipopolisacárido, un factor que va a servir como endotoxina. Y el antígeno H va a ser el antígeno flagelar, ¿sí? O sea que los flagelos igual pueden ser identificados. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo hago una prueba que reaccione contra el antígeno O, entonces indirectamente voy a saber que este paciente tiene Salmonella typhi. O lo mismo con una prueba de detección
del antígeno H. Podría estar detectando los flagelos, ¿sí? Entonces, esta enfermedad es bien interesante. Vamos a hablar un poquito de su patogenia. Ingresa, primero, solo se da en humanos. Permanece solo en humanos vía transmisión fecal-oral, ¿sí? Alimentos contaminados. Por eso he puesto India, pero podría ser tranquilamente cualquier lado del país, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando se inocula una gran cantidad, justamente esa gran cantidad de la bacteria es suficiente para poder atravesar el estómago. Si es una poca cantidad, no pasa nada. Entonces tienen que ser alimentos muy contaminados, ¿sí? Porque en un alimento que no esté tan contaminado, que haya tenido algún lavado por ahí, y si nosotros ingerimos Salmonella typhi, pero no nos va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Pero hay casos en los que hay una ingesta de una gran cantidad de estas bacterias, y justamente eso nos lleva al siguiente paso, que es que saltan el estómago por haber tanta bacteria y luego llegan al intestino, y en el intestino producen una invasión intestinal, ¿sí? Se unen a las células, se adhieren utilizando fimbrias y sobreviven de manera intracelular. Tienen una supervivencia intracelular. Pueden entrar en los macrófagos, como algunas otras bacterias que ya hemos visto, y pueden sobrevivir la fagocitosis. ¿Y qué hacen? Invaden el intestino, pasan a la sangre, y de ahí se meten a los macrófagos, se meten a las células M de lo que es el intestino y permanecen ahí y se van replicando hasta que llega el momento de la diseminación. ¿Y qué pasa en la diseminación? La bacteria Salmonella typhi va por la sangre, puede llegar al hígado y por eso genera hepatoesplenomegalia, ¿sí? Coloniza sobre todo el hígado, el vaso y la médula ósea. Entonces vamos a ver que esta bacteria tiene un periodo de incubación entre 7 a 14 días. Esto es importante, sí, porque no es una intoxicación alimentaria, uno no se contagia fácilmente. Usualmente uno va, por ejemplo, a la India, está ya una semana, regresa y recién aquí le da. No es que le da ya, ¿sí? No es una intoxicación alimentaria en la que esas toxinas de otras bacterias, como puede ser Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, etcétera, etcétera, nos pueden provocar diarrea, etcétera, etcétera. En este caso, tiene un periodo de incubación más largo, ¿sí? Para poder diseminarse. Y la primera semana usualmente empieza con fiebre, malestar general, incluso hasta tos, ¿sí? En la segunda semana la fiebre sube más y sale ese exantema característico, esas máculas rosadas en el tronco que se dan en aproximadamente el 30% de los casos. Igual tenemos esa bradicardia relativa. Esto es bien interesante. Un paciente con 70 latidos por minuto con una fiebre de 40 es raro, no es normal. Si aumenta la temperatura, también aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y a ese signo, si quieren aprender semio, se llama signo de Fall, ¿sí? Pero en la tercera semana ocurren los problemas.
A la tercera semana puede ocurrir lo más grave, que es la perforación intestinal. Complicaciones, perforación intestinal. Entonces, yo les puedo poner un caso clínico con todos los antecedentes, pero que no tenga fiebre ni, digamos, esplenomegalia, que tenga directamente signos de perforación intestinal y le sacan en el cultivo que tiene un bacilo gram negativo con antígeno O positivo, por ejemplo. Ustedes ya, directo, salmonela tipi. Puede provocar hemorragia intestinal, puede provocar miocarditis, incluso puede causar encefalopatías, alteraciones nerviosas. ¿Y cuál es el tema de la salmonela tipi? De que hay personas que pueden ser contagiadores asintomáticos, ¿sí? Y usualmente, ¿en dónde se acumulan estos pacientes? En la vesícula biliar. Puede cronificar, ¿sí? Más que todo en mujeres que tengan piedras biliares. Una mujer con piedras biliares puede ser un reservorio de salmonella tipi, y que incluso esa persona tenga ahí el reservorio y por alguna razón esa salmonella tipi vuelva a replicarse y genere la enfermedad en esa persona, ¿sí? Así que también es algo interesante. Se ha visto que, a ver, lo mejor es hacer un hemocultivo, o sea, cultivar la sangre. ¿Por qué? Porque va por toda la sangre y ahí es en donde produce daño. También hemos hablado de que se va a la médula ósea. Hacer un cultivo de médula, un aspirado de médula es buena opción. Pero ¿creen que sea fácil hacerlo? Complicado, ¿no? Y la otra opción que ha quedado en desuso, doctores, es algo que tienen que saberlo, es la reacción de Widal, el test de Widal, o las reacciones febriles, que se utilizan mucho aquí en Bolivia y no deberían ser utilizadas. La reacción de Widal o el test de Widal es un test que básicamente mide los antígenos O y los antígenos H. Y bueno, en teoría tiene sentido, ¿no? Es una prueba que me mide si hay el antígeno O o el antígeno H presente en la salmonella tipi. ¿Cuál es el problema? De que tiene muchas reacciones cruzadas. Incluso una persona que ha pasado por esa infección hace años puede seguir saliendo positiva. Es una prueba que no se debería hacer y que no está recomendada en las partes actuales. ¿Cuál es el problema? Que la siguen utilizando para poder hacer un diagnóstico de salmonelosis o de fiebre tifoidea. ¿Y qué pasa? La prueba sale positiva aunque el niño o el adulto tenga todo normal o tenga una diarrea viral y le estamos metiendo antibióticos que no vienen al caso, ¿sí? Eso es algo muy importante, pero también que sepan de que la salmonella tipi, la fiebre tifoidea, no es algo que lo podamos dejar pasar por alto. Lo podemos pasar por una diarreíta, hay que ver los antecedentes, hay que ver estas características interesantes. ¿Por qué? Porque nos podríamos estar comiendo una fiebre tifoidea, ¿sí? Entonces, ¿qué prueba recomendaría para? Se recomienda lo primero hacer un buen examen físico, porque en una diarrea común yo no voy a tener hepatomegalia, o sea, yo tengo que palparle el hígado y ver si está grande. Yo voy a ver que en una diarrea común, una gastroenteritis común, la fiebre no va a ser tan alta y el cuadro usualmente es autolimitado, o sea, esto va progresando. Primera semana, fiebre, un poquito de tos. A la segunda, el hígado grande, las manchas en el pecho, todas esas cosas características, o la bradicardia relativa, todas las partes características clínicas te llevan y te orientan a su diagnóstico.
No son lo más certero, obviamente, necesitamos confirmar. Pero ¿ustedes creen que va a ser factible pedir un hemocultivo por una diarrea? No, al principio si el paciente viene y tiene fiebre, y solo fiebre, bueno, a ver, investiguemos esa fiebre, ¿no? Y ahí entra su habilidad como médicos de preguntar. ¿Ha viajado recientemente? ¿Ha estado en algún lugar? ¿Ha ingerido comida de la calle? Me dice, sí, he comido ayer y hoy día estoy mal. ¿Va a ser Salmonella typhi? Por el tiempo no da, ¿no? Entonces son varias variables que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando se hace un diagnóstico, ¿sí? Y ahora les sumo algo que no hemos visto previamente, la variable tiempo, periodos de incubación. Si ha sido ayer la comida en la calle, si hoy día tiene los síntomas, yo no voy a pensar en fiebre tifoidea. Si ha sido hace 7 días, 10 días, allá, esto tiene más relación con el periodo de incubación de lo que mi paciente tiene. Lo mismo en ETS, enfermedades de transmisión sexual, en algunas enfermedades virales, igual tenemos periodos de incubación que también tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, lo mejor es hacer un hemocultivo, o en algunos casos PCR, ¿sí? Pero reacción de Widal, que vea yo ahí recetas de reacción de Widal luego de ustedes, voy a ir a su casa a tocarles la puerta, ¿sí? El gol estándar, ¿cuál es la mejor prueba que hay? Lo que es aspiración de médula y cultivar. Pero obviamente la mejor prueba a veces no es la que, o sea, es una muy buena prueba, pero no se puede realizar por razones obvias, ¿no? Ahora, en casos de mucha sospecha y necesitamos la confirmación, la hacemos, o si no, iniciamos tratamiento empírico, tratamiento con antibióticos, ¿sí? Y con eso pare de sufrir. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Salmonella typhi? Perfecto. Siguiente caso, brote familiar. 5 miembros afectados, 18 horas después de una barbacoa. ¿Cuál es el caso primario? Una mujer de 45 años, diarrea acuosa de 8 a 10 episodios al día, fiebre 38,5. Pongamos aquí que la frecuencia cardíaca está en 105. Aquí no hay una bradicardia relativa, ¿cierto? No. Vómitos iniciales, tiene diarrea, vómitos, dolor abdominal de tipo cólico. Y se ve de que han consumido mayonesa casera, es decir, huevos crudos, ¿sí? Temperatura, que han permanecido en temperatura ambiente por 4 horas. Esto es un caldo de cultivo para nuestra siguiente bacteria, que es la Salmonella enteritidis. Y esta es la famosa salmonelosis, el cuento de me ha dado salmonelosis, ¿sí? ¿Cuáles son sus reservorios principales? Las aves de corral, los huevos y los productos avícolas mal cocidos, ¿sí? Salmonella typhi me va a causar una enfermedad sistémica. Va a la sangre y se puede ir al hígado, al vaso, a la médula ósea, al cerebro, al intestino y lo perfora, etcétera, etcétera. Pero Salmonella enteritidis produce una infección localizada, ¿sí? Necesitamos una dosis inclusive más alta, más o menos 10 a las 6 colonias para poder contagiarnos, es decir, 10 millones de colonias. O sea, en serio esa comida debe estar contaminada, pero en serio, sí, de la calle o de la India, ¿no? Ahora, ¿qué pasa?
¿Cuáles son los mecanismos de patogenicidad que tiene Salmonella enteritidis? Igual presenta flagelos, ¿sí? Igual presenta una cápsula y presenta el antígeno H, ¿sí? Así que fíjense que también puede haber reacción cruzada entre Salmonella enteritidis y Salmonella typhus si hago la prueba de Eviral. No voy a saber cuál de las dos es, ¿sí? Y genera una toxina que es la, facilito de aprenderse, enterotoxina. Enteritidis, enterotoxina, que genera la secreción activa de cloro. Y con el cloro se va el agua y tenemos una diarrea secretora, ¿sí? En esta diarrea no hay lesión del intestino. Salmonella enteritidis no me puede perforar el intestino, ¿sí? ¿Por qué? Porque es simplemente una bacteria que aumenta la secreción de cloro y por ende agua, y por eso yo tengo una diarrea. En cambio, Salmonella typhi ingresa a las células y las mata. Ingresa, resiste la fagocitosis, se replica y lesiona las células, y de ahí que puede causar inflamación y perforación intestinal, ¿sí? El periodo de incubación de la enfermedad que se llama gastroenteritis aguda, va a ser un periodo corto, desde 6 horas a 72 horas. La persona podría haber comido ayer y ya hoy día tener la bacteria, ¿sí? Mucha diarrea acuosa, fiebre no tan alta, llegando hasta 38,5, dolor tipo cólico, y tiene una duración de entre 4 a 7 días que es autolimitada. ¿Qué se refiere a autolimitada? Que se va sola. Es decir, una Salmonella enteritidis yo no la trato con antibióticos, ¿sí? Pero es una bacteria, no, se te va a pasar sola, ¿sí? Incluso el tratamiento con antibióticos puede hacer de que este cuadro sea latente, ¿sí? Y aparte de obviamente barrer con toda la flora intestinal, etcétera, etcétera, ¿sí? Complicaciones no muy frecuentes, puede haber infecciones en meninges, o esto es interesante, puede haber osteomielitis en pacientes con anemia falciforme. ¿Alguien sabe lo que es la anemia falciforme? Tengo que investigar el mecanismo detrás porque no lo sé, pero sí se ha visto más riesgo de que la Salmonella enteritidis me pueda producir una infección en los huesos cuando hay anemia falciforme. Ahora, mejor si se los doy de tarea y lo discutimos en la siguiente clase. Hace tiempo que no les doy tarea. Facilito, ¿por qué la anemia falciforme es un factor de riesgo de lo que es osteomielitis en pacientes con Salmonella enteritidis? ¿Qué es la anemia falciforme? No me acuerdo muy bien, pero creo que es cuando se deforman los glóbulos rojos. Se deforman los eritrocitos, ¿sí? Porque hay una alteración en la formación de la hemoglobina, ¿sí? Hay un cambio de aminoácidos en la hemoglobina, lo que produce que esto se curve, ¿sí? Y también esto es muy interesante en la malaria. La gente africana tiene mayor riesgo de padecer lo que es anemia falciforme. Y la anemia falciforme es un mecanismo de protección contra la malaria, porque la malaria ingresa a los eritrocitos, pero si estos eritrocitos tienen una forma de semiluna no pueden entrar. Entonces ha prevalecido la población
con ese factor genético, porque hay muchísimos casos de malaria. Es también bien interesante ese mecanismo adaptativo, ¿sí? Y simplemente, ¿qué hacen con este paciente? Doctor, yo quiero antibiótico, quiero curarme, que esto, que lo otro. Sueros de rehidratación oral, está con cólicos, un antiespasmódico, sobre todo hidratación, hidratación, hidratación. No antibióticos, le explican qué es lo que sucede y a la casa. Y obviamente si el paciente te ruega por cortar esa diarrea, lo puedes hacer, pero es peligroso. Al cortar la diarrea se acumulan bacterias y la infección puede seguir por más tiempo, ¿sí? Porque al cortar la diarrea, ¿yo qué hago? Estoy enlenteciendo los movimientos peristálticos, que están bien rápidos. Entonces, al yo cortar esa diarrea, estoy impidiendo que se eliminen esas bacterias que se han quedado en el tubo digestivo, ¿sí? Así que es algo que puede también ir en contra. ¿Todo claro con Salmonella enteritidis? Niño de 6 años, refugiado, inmigrante, acude por diarrea con sangre y moco por 3 días y fiebre. ¿A qué se llama este cuadro? Diarrea con sangre y moco con fiebre. Fuerte. Disentería. Dolor abdominal intenso, tenesmo marcado. ¿Alguien sabe qué es tenesmo? Creo que son los síntomas comunes, digamos, del día, creo. ¿Pero qué es? Sacatarro, malestar. No es el dolor al defecar. ¿No? Es cuando puede entrar al baño y no puede. Es la sensación de que tiene que ir al baño, pero no hay nada, ¿no? Examen físico, usualmente es pufo y tenesmo. Examen físico, deshidratación moderada, mucosas pálidas, deshidratadas, lengua seca, el abdomen doloroso difusamente y ruidos aumentados. Le hacen un tacto rectal y sangre fresca. Y en el contexto de lo que estamos observando, va a ser un caso de Shigella dysenteriae o la famosa disentería bacilar, ¿sí? Disentería por bacilo, porque hay disentería por ameba, ¿cierto? Y la Shigella dysenteriae va a ser un bacilo gram negativo que no tiene flagelos, es inmóvil, ¿sí? Tiene un antígeno O, tiene resistencia al ácido gástrico y la dosis infectante es muy pero muy baja. Si la persona ingiere 10 bacterias, ya se contagia. ¿Cuánto era de la Salmonella enteritidis? 10 millones, ¿no? Esto con solo 10 a 100 bacterias, ya la persona es contagiada. La Shigella dysenteriae es altamente patógena, ¿sí? Solamente en humanos se transmite por vía fecal oral, genera endocitosis en las células epiteliales del intestino y se replica de manera intracelular en ellas. Y esto causa úlceras y causa sangrado en la mucosa intestinal. ¿Y cuál es el problema?
de que si se lesiona el epitelio intestinal, esa persona no va a poder absorber bien los nutrientes y va a sangrar, ¿sí? Genera también la toxina Shiga, que también vamos a ver más adelante, que la toxina Shiga lo que hace es inactivar a los ribosomas humanos, los 60S. Hemos visto que las bacterias tienen las subunidades 30 y 50, los humanos las 60. Entonces inactiva los ribosomas. ¿Y qué pasa si se inactivan los ribosomas humanos? ¿Para qué sirven los ribosomas? Ya hemos visto antes esto. Para quitarle energía a la célula. ¿Por qué? O sea, eso es los ribosomas. No, los ribosomas no sintetizan ATP. Esa es la mitocondria. Pero ¿qué pasa con los ribosomas? ¿Qué hacen los ribosomas, doctores? Son transportadores. No, Sintetizan. sintetizan proteínas. ¿Y por qué son importantes las proteínas? Porque por eso hay que comer pollo, ¿no ven? ¿Por qué? ¿Qué hacen las proteínas en la célula? Funcionan como enzimas, forman parte del citoesqueleto, forman las bombas de calcio, sodio y potasio, etcétera, etcétera. Si no hay esas proteínas, si no hay estas enzimas, se altera la homeostasis celular y la célula directamente muere. Les había explicado antes que hay antibióticos que alteran los ribosomas de las bacterias, las subunidades 50S y 30S, ¿sí? Que justamente su acción va a los ribosomas. Y si esa bacteria altera los ribosomas, ese antibiótico ya no puede hacer efecto y tenemos un mecanismo de resistencia. En este caso, genera mucho daño a la mucosa y genera las úlceras y genera el sangrado, y por eso tenemos la disentería, ¿sí? Esta bacteria, entre sus complicaciones, nos puede dar el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Es un síndrome que puede causar insuficiencia renal. Se produce por Shigella dysenteriae, pero también por otra bacteria llamada E. coli productora de Shiga. Es justamente por esta toxina Shiga, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Empieza como una diarrea normal, pero con un dolor abdominal muy fuerte, ¿sí? Es un dolor abdominal extremadamente fuerte. Y luego de esa diarrea acuosa de 2 días, viene la fase de la disentería. Muy pocas heces fecales, pero llenas de moco, de sangre y de pus. Con esa sensación de evacuación incompleta que es el tenesmo, dolor rectal, y puede llegar a tener una frecuencia de hasta 30 veces ir al baño, 30 deposiciones. La Shigella dysenteriae puede tener complicaciones, claro, una de ellas el síndrome urémico hemolítico, pero también puede causar el megacolon tóxico, es decir, de que hay una dilatación muy grande, más de 6 centímetros. Se ve en la radiografía megacolon tóxico, ¿sí? También puede haber perforación intestinal y por la fiebre alta en niños menores de 4 años pueden haber también convulsiones, ¿sí? Se trata obviamente con antibióticos y soporte vital, porque no es un cuadro que uno diga va para la casa. Un paciente con disentería está sangrando por el tubo digestivo. Es un paciente que le hacen el tacto y ven sangre, y tienen que hacer muchos diagnósticos diferenciales antes de poder llegar a hacer un diagnóstico de Shigella, pero es un paciente que se tiene que usualmente internar.
son características que uno no puede pasar por alto y que usualmente no las pasa por alto, ¿sí? Y bueno, podemos encontrar leucocitosis muy elevada, fiebre muy elevada, o sea, todo muy exagerado, porque genera un cuadro inflamatorio bastante grande, ¿sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Coprocultivo. Agarro las heces fecales, las cultivo, o le puedo hacer un coproantígeno, que no sé si hagan aquí en Bolivia, pero es un estudio en el cual se puede identificar directamente los antígenos de la bacteria en las heces fecales, ¿sí? Con lo que es hidratación endovenosa, con antibióticos, hay que hacer un antimicrobiograma para saber a cuál es susceptible, y puede mejorar a los 3-4 días si lo hemos diagnosticado de manera correcta y adecuada, ¿sí? ¿Cuadro qué? Creo que es el primer cuadro que hemos hablado que puede producir disentería, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ya para que vayan viendo detalles de los cuadros que me pueden provocar diarrea, ¿sí? De los cuadros que me pueden provocar disentería y cómo son. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora vamos a hablar de una bacteria que tiene una complicación bastante interesante. Mujer de 72 años, diabética con sonda vesical permanente por una vejiga neurogénica. Es decir, al ser diabética, el aumento crónico del azúcar en sangre produce también lesión de nervios, y puede ser de nervios que controlen la vejiga. Y si la vejiga no se contrae, se crea una retención urinaria, entonces los urólogos optan por simplemente poner sondas. ¿Cuál es el problema con las sondas? Suelen ser cultivo para varias bacterias, ¿sí? Fiebre de 38,8, confusión aguda, orina turbia y de mal olor, y la sonda que se encuentra obstruida, ¿sí? Al examen físico, puño-perfusión lumbar derecha positiva, se ve un pequeño golpe aquí, la maniobra de Giordano, positivo, está con hipotensión y con taquicardia. Con todos estos síntomas y con su, no voy a decir poca porque ya hemos visto varios casos clínicos, a su criterio, este paciente llega, ustedes están en emergencias y les llega este paciente con estas características, ¿la mandan a su casa? No, ¿lo ve? 72 años, diabética, con una sonda que ha estado mucho tiempo, fíjense que tiene hipotensión, aparte presenta confusión aguda, le preguntan dónde está y no sabe, está hasta un poco hiperreactiva. Me parece que aquí no es para mandarla a la casa, ¿no? Bueno, le hacemos estudios y la mandamos a su casa. No, es un paciente que requiere internación, ¿no? Para poder continuar los estudios. Y vamos a hablar de una bacteria que se llama Proteus mirabilis, ¿sí? Es una bacteria que tiene flagelos, es una bacteria muy móvil, ¿sí? Tiene una gran movilidad. Forma parte normal de la flora gastrointestinal y también se puede encontrar en el suelo, ¿sí? Pero cuando el microorganismo entra por el tracto urinario, posiblemente por una sonda, que es un factor de riesgo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se produce una colonización en la vejiga. Proteus, para colonizar, también tiene fimbrias que le dan ese mecanismo de adhesión, ¿sí? Y el Proteus mirabilis genera una enzima que es la ureasa. Y la ureasa
no vamos a entrar mucho en bioquímica, produce una conversión del amonio, ¿sí? Convierte la urea en hidróxido de amonio. ¿Y los hidróxidos ustedes creen que sean sustancias alcalinas o sustancias ácidas? Los ácidos no son lo mismo que los hidróxidos, si se acuerdan. Los ácidos liberan los hidrogeniones, los hidróxidos pueden recibirlos. Lo que libera hidrogeniones va a hacer que la sustancia o lo que estemos hablando sea más ácido. Y a mayor concentración del OH, porque el hidróxido de amonio es, si mal no me equivoco, AgOH, esta sustancia con el OH, también hay el hidróxido de aluminio, etcétera, etcétera, son sustancias básicas. Entonces, ¿qué hace el Proteus mirabilis con la ureasa? Alcaliniza la orina, ¿sí? Lleva a la orina a un pH de arriba de 8, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Que cuando el pH está arriba de 8, precipitan los otros elementos en la orina, como el fosfato cálcico, ¿sí? Entonces, cuando precipitan significa que se juntan, y al juntarse todos esos elementos pueden formar cálculos. Incluso hay casos bien interesantes que en la práctica vamos a ver, de que se pueden presentar cálculos coraliformes. Son cálculos que imitan la estructura del sistema colector, o sea que ni siquiera están en la vejiga, que los cálculos ya se forman en el sistema colector renal, y todo esto es por Proteus mirabilis, ¿sí? Puede causar lo que es enfermedades crónicas, porque una característica importante es que puede formar biofilms. 5 puntos a que me diga qué es un biofilm. Aquí. Cuando un grupo de bacterias forman una cápsula, puede ser una cobertura para evitar ser dañados o para evitar su separación. Y pueden usar esa misma cápsula o esa cobertura para adherirse a otros materiales. Ya, ¿y eso a qué lleva? Puede llevar si depende de a dónde está adherido, ¿no? Hace que la bacteria viva más tiempo y sea capaz de contagiar. Por ejemplo, si ingresan bacterias mediante un catéter, van a llegar directamente a la sangre, causando sepsis, podría ser. ¿Algo más, Efraín? Más específicamente, lo que es una biomembrana que se forma en las células, esta con la finalidad de que pues, vayan botando cada vez más bacterias. Digamos, ¿Y si yo trato con antibióticos? No puede tratarse de manera convencional con antibióticos. O la tengo que tratar de manera más extensa, ¿no? Más extensa, porque extensa. Como tal los antibióticos no las afectan, más bien por eso se generan y nos pueden dar ese falso, por así decirlo, sensación de que se ha curado, ya que digamos en un tiempo puede, por así decirlo, eliminar del sistema y se puede volver a reinfectar por los biofilms. Entonces funcionaría como mecanismo de resistencia, ¿cierto? Sí. Más 5 a los dos, me avisan. ¿Sí? Entonces, el Proteus mirabilis puede generar tanto infecciones del tracto urinario no complicadas, cistitis, en la que si yo mido el pH en la orina y me sale arriba de 7,5, yo ya no solamente veo bacterias, a la miércoles el pH de la orina está muy alto. ¿Será que es una bacteria productora de ureasa? ¿Y en quién pienso? En Proteus. Entonces, en mi esquema antibiótico tengo que también considerar Proteus y sus características, ¿sí? Pero, como hemos visto en el paciente
en el paciente anterior, este paciente no tiene una infección del tracto urinario no complicada. No complicada es que presenta síntomas urinarios, pero ese paciente ya tiene fiebre, tiene dolor a la puñopercusión. Posiblemente le hacemos un hemograma y tiene leucocitosis, tiene hipotensión, taquicardia. Ya no le podemos llamar no complicado, ¿no? Está afectando al riñón. Y si afecta al riñón tenemos la pielonefritis, ¿sí? ¿Y por qué les he mencionado un caso con catéter? Porque justamente en los catéteres se forma ese biofilm. De ese mismo catéter que hablábamos cuando hablábamos del estafilococo epidermidis, ¿no ven catéteres? Lo mismo, en sonda urinaria podría estar pensando en Proteus porque genera biofilms. Y que usualmente, como generan esa precipitación de la orina, el mismo Proteus obstruye el catéter. La misma bacteria también contribuye a que se obstruya el catéter, ¿sí? Y vamos a quedar ahí, ¿sí? En 15 minutos tengo que dar una sesión.